Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? El día de hoy vamos a trabajar el curso de lenguaje, así es que quiero que me prestes muchísima atención. La semana pasada habíamos trabajado acerca de los determinantes y vimos acerca de esto, ¿no? Cómo eran, cuáles eran, ¿no? Entonces, incluso en tu examen te puse un poquito de eso que tienes que contar, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de otro nuevo tema. Hoy día vamos a ver el sustantivo. El sustantivo, ¿ya? El sustantivo. Recuerda que el determinante decía es la palabra que modifica, actualiza o limita el significado de un sustantivo, ¿no? Y te dijimos que el determinante siempre va al lado de un sustantivo, ¿recuerdas? Pues hoy día vamos a hacer el sustantivo. Yo sé que es un tema que lo has hecho siempre, pero el día de hoy también lo vamos a trabajar. Que te pido que me prestes atención y que empezamos nomás con el tema del día de hoy, que se llama el sustantivo. Así es que préstame atención. El sustantivo. Y algo que siempre yo te he dicho es que las palabras tú tienes que observar sus categorías, ¿no? Sus criterios, ¿sí? Para más o menos nosotros darnos cuenta. Pero te voy a dar una idea general acerca del sustantivo, ¿ya? El sustantivo en principio es una palabra que sirve para nombrar cosas, animales u objetos. ¿Qué me has dicho, profesor? Sí, es una palabra. El sustantivo en principio es una palabra. Es una palabra. ¿Para qué sirve, profesor? Que sirve para nombrar. Es una palabra que sirve para nombrar. ¿Qué va a nombrar, profesor? Cosas, animales, objetos, lugares geográficos, etcétera, ¿ya? Profesor, a ver, ¿puedes repetirme? Sí, el sustantivo es una palabra que sirve para nombrar. Que sirve nombrar cosas, animales, objetos, personas, lugares geográficos, etcétera. Es decir, yo te digo, ponle un nombre a esto, ponle un nombre a esto, vamos. ¿Cómo se llama esto? Plumón. ¿Te has dado cuenta que la palabra plumón sirve para nombrar este objeto? Entonces es un sustantivo. Ah, ya te voy entendiendo, ya te voy entendiendo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama casaca, chompa, ¿no? Ya, entonces la palabra casaca o chompa es una palabra que tú estás usando para designar, para darle un nombre a este objeto. Es un sustantivo. Te entendí perfectamente, profesor. Es sustantivo aquella palabra que sirve para dar nombre a las cosas. ¿Cómo se llama eso como un cerro grande que está aquí en Arequipa y que es azul? ¿Sí? Que tiene la forma de un cono que es grande. ¿Cómo se llama? Misti, ya. Esa palabra que he usado para decir Misti es un sustantivo. Ya está. Creo que una vez más. Las palabras que sirven para nombrar las cosas, para darles un nombre a las cosas, reciben el nombre de sustantivos. Facilito, ¿no? Facilito. Ya, entonces, una palabra que sirve para nombrar cosas, animales, objetos o personas. Vamos con el primer criterio, que es el criterio que siempre vamos a trabajar. Ya siempre trabajamos estos criterios. Primer criterio, criterio semántico. Semántico, ya, el primer criterio, criterio semántico. ¿Qué estudia la semántica? La semántica estudia el significado de las palabras. ¿El significado de qué vamos a trabajar el día de hoy? El significado del sustantivo. Queremos saber si el sustantivo tiene significado. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas esto? Semántica, morfología y lexicología y como la sintaxis son ramas de la lingüística que me van a ayudar un poco a entender mejor las palabras. ¿Qué palabra estamos trabajando el día de hoy? El sustantivo. Entonces le vamos a preguntar a la semántica, que estudia la semántica, el significado de las palabras. Entonces, ¿qué palabra estamos trabajando el día de hoy? Sustantivo. Le preguntaremos a la semántica, señora semántica, ¿cuál es el significado del sustantivo? Y mira que es una palabra con significado aparentemente completo, o sea que sí presenta significado, sí presenta significado. Claro, porque mira aquí, mira aquí, mira aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, profesor? Esto es una casa. ¿Te das cuenta que tiene un significado o no? Sí, tiene un significado, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una montaña, es una montaña. Entonces, ¿sabes qué? El, el sustantivo sí tiene un significado, ¿viste? El sustantivo sí tiene un significado. Entonces, según el criterio semántico, el sustantivo sí presenta un significado.
significado. 2. Criterio morfológico. Criterio morfológico. 2. Criterio morfológico. ¿Qué estudia la morfología? La morfología estudia la forma y estructura de las palabras. ¿Qué estudia la morfología? La forma y estructura de las palabras. Una más. ¿Qué estudia la morfología? La forma y estructura de las palabras. Entonces yo le voy a preguntar a la señora morfología cuál es la forma y estructura de quién, del sustantivo. Y le pregunto nomás, señora morfología, ¿cuál es la forma y estructura del sustantivo? Y la señora morfología me va a decir, bueno, el sustantivo es una palabra variable. El sustantivo es una palabra variable. Profesorcito, ¿y qué significa que sea una palabra variable? Quiere decir que esta palabra va a sufre accidentes gramaticales. Ya te entendí. A una palabra se le dice accidentada o variable cuando sufre accidentes gramaticales, ¿sí? ¿Y qué accidentes gramaticales va a sufrir el sustantivo? Va a sufrir 2 accidentes gramaticales, de número y género, ¿ya? Entonces, repetición. La morfología me dice si las palabras son variables o invariables. ¿Por qué, profesor? Porque como estudia la forma y la estructura, quiero saber si cambia su forma o si cambia su estructura. Si cambia su forma, será variable. Si no cambia su forma, es invariable. O lo que es lo mismo, si cambia su estructura, es variable. Si no cambia su estructura, es invariable. Entonces, ¿el sustantivo qué será? Será una palabra variable. Es decir, si cambia su forma, si cambia su estructura. ¿Y cómo sé que es una palabra variable? Porque sufre accidentes gramaticales. ¿Qué accidentes gramaticales sufre? De número y de género. Ejemplo, profesor, vamos a ver. Yo tengo el sustantivo amigo. ¿Ya? Amigo. Pero este amigo es medio raro porque en las noches se convierte en amiga. Le gusta cambiar, pues, ¿no es cierto? Mira, aquí tengo la palabra amigo y cambió a ser amiga. O sea, cambió la O por la A. ¿Qué accidente se llama ese? ¿Qué accidente gramatical se llama ese? Se llama un accidente gramatical de género, ¿no es cierto? De género. Y ahora mira, ahora tengo amigos y resulta que son varios. Ahora digo amigos. Mira, aumenté la S. ¿Qué accidente gramatical es ese, profesor? Es un accidente gramatical de número. Oye, profesor, tenías tu razón. El sustantivo sufre 2 accidentes. Solo sufre 2 accidentes. Sufre un accidente de número y sufre un accidente de género. ¿Cómo se le llama a eso, profesor? Se le llama accidentes gramaticales. Por eso te digo que el sustantivo es una palabra variable. Profesor, ¿y las invariables? Las invariables no sufren accidentes gramaticales, no sufren nada. Se mantienen invariables siempre. ¿Hay palabras invariables en la lengua castellana? Sí, las preposiciones, las conjunciones. Por ejemplo, la conjunción y. Juana y. A ver, dime el plural. Juana y Pedro. Dime el plural de y. No tiene, ¿no es cierto? No tiene. ¿Sí? Dime el femenino de y. No tiene. La palabra con. Yo viajo con amigos. Dime el femenino de con. No tiene. El plural de con tampoco tiene. Entonces son palabras invariables, ¿ya? Entonces ya. Repetición, profesor. El sustantivo. Criterio semántico, o sea, lo que estudia el significado. Según la semántica, el sustantivo es una palabra con significado. ¿Por qué? Porque cuando tú dices casa, se te viene a la cabeza un significado. Cuando tú dices montaña, se te viene a la cabeza un significado. Cuando tú dices amor, a tu cabeza se viene un significado. Criterio morfológico, estudia la forma y estructura de las palabras, ¿ya? Forma y estructura de las palabras. Y ya te expliqué los accidentes gramaticales. Vamos con el tercer criterio. El criterio lexicológico, ¿ya? Lexicológico. ¿Qué estudia, profesor? La lexicología. La lexicología se encarga de hacer un inventario. La lexicología se encarga
de hacer un inventario. ¿Un inventario de qué? O sea, una lista. ¿Una lista de qué? De todas las palabras que existen. A manera de un diccionario, claro, a manera de un diccionario. Es por eso que en algunos lugares el diccionario le dicen lexicón. Porque claro, es un inventario de palabras. Ah, ya, o sea, la lexicología me ayuda, es una rama de la lingüística que me ayuda a ver cuántas palabras existen. ¿Sí? En este caso le vamos a preguntar a la lexicología cuántas palabras existen siendo sustantivos. Señora lexicología, ¿cuántos sustantivos hay? Naturalmente la lexicología no me va a decir 1548, sino me va a resumir todo y me va a decir si las palabras son de inventario abierto o son de inventario cerrado. ¿Cuándo son de inventario abierto, profesorcito? Cuando las palabras, abierto, cuando las palabras no tienen un límite. Cuando yo abro una puerta de mi casa y dejo entrar a mis invitados, no tengo un límite. ¿Sí? ¿Y cuándo son de inventario cerrado? Cuando yo le pongo un límite. Son unos cuantos y punto. Ah, ya, eso me dice la lexicología, ¿no? Si las palabras son de inventario abierto, cuando no tienen un límite, cuando pueden ser muchas palabras y pueden seguir aumentando y no tienen un tope, o cuando son de inventario cerrado, cuando sí tienen un límite. Y le preguntaremos, señora lexicología, ¿el sustantivo será de inventario abierto o de inventario cerrado? El sustantivo, según la lexicología, es de inventario abierto. Es de inventario abierto. Aquí te lo coloco. Según la señora lexicología, el sustantivo es de inventario abierto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se siguen inventando más y más sustantivos, que no tienen un límite, que los sustantivos pueden seguir inventándose. ¿Sí? A ver, te digo un sustantivo que hace 20 años no existía y con eso damos fe de lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, hace 30, 40 años, ¿existía el sustantivo celular? No, no existía el sustantivo celular. Quizás sí existía a manera de célula en la biología, pero a manera de aparato tecnológico no existía. Entonces tenemos un nuevo sustantivo. ¿Te das cuenta? El sustantivo Fortnite, que te gusta a ti tanto, no existía. A ver, tenemos un planeta que se llama Obnulion. Ya, ese sustantivo no existía. Apareció el planeta y le dimos un nombre. Y ya tenemos un nuevo sustantivo. ¿Ya? Entonces, así me doy cuenta de que si yo invento algo, entonces a esto algo que he inventado le tengo que colocar un nombre, ¿no? Le voy a colocar Puchiroco. ¿Qué sé yo? Me invento, pues, ¿no? Entonces ya tengo un nuevo sustantivo. Ah, los sustantivos son palabras que son de inventario abierto porque se pueden seguir formando y creando más sustantivos. ¿Ya? Muy bien. Entonces son de inventario abierto. ¿Por qué? Porque aparecen más sustantivos. Profesor, ¿y hay palabras de inventario cerrado? Sí, son los que tienen un límite. Por ejemplo, las vocales. ¿Cuántas vocales son? 5. A, E, I, O, U. ¿Puedes inventar una vocal más? No puedes, pues, ¿no es cierto? No se puede. ¿O qué? ¿Qué más de inventario cerrado? Las conjunciones. Sí, las conjunciones, las preposiciones. Ah, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, por, circunstancias, sobre, tras, durante, mediante, viver. Son unas cuantas y punto, ¿no? Pero hay otros que son de inventario abierto como el sustantivo, ¿ya? Continuemos. El último criterio. El criterio... No, este sería 3. Ya, el criterio lexicológico, ¿ya? Avanzamos aquí un poquito. Vamos a... El criterio el criterio sintáctico. El último criterio que vamos a colocar es el criterio sintáctico. Ya es el no más difícil, sino como nosotros no estamos haciendo sintaxis, entonces no sabemos qué es eso, ¿no? Pero un poquito tú sabes, y voy a hablar a eso, ¿ya? Pero no te preocupes porque ahora solo estamos haciendo teoría, no me interesa como no estamos haciendo sintaxis, así que simplemente yo te lo voy a decir como teoría y espero que tú lo entiendas, ¿ya? La sintaxis es una rama de la lingüística que se encarga del estudio de la función de las palabras. Es decir, yo tengo la oración, ¿no? La oración tiene sujeto y
predicado. Ya, dentro de la oración hay funciones que se tienen que desarrollar, ¿ya? Entonces, quien se encarga de estudiar las funciones de las palabras se llama la sintaxis. Es decir, la sintaxis le va a decir, oye sustantivo, tú vas a cumplir la función de, oye artículo, tú vas a cumplir la función de, oye verbo, tú cuando estés en una oración cumples la función de, oye adjetivo, cuando estés en una oración tú cumples la función de. Ah, ya. La sintaxis es quien se encarga de estudiar la función de las palabras dentro de la oración. Una vez más, ¿qué se encarga la sintaxis? De estudiar la función de las palabras dentro de la oración. O sea, la señora sintaxis me va a decir cuál es la función del sustantivo dentro de la oración. Pero también me va a decir cuál es la función del verbo, del adjetivo, de todas las palabras gramaticales. ¿Sí? Entonces, muy importante la labor de la sintaxis, ¿no? Entonces yo le voy a preguntar, señora sintaxis, ¿cuál es la función del sustantivo dentro de la oración? Y me va a responder lo siguiente, con negro, ¿ya? Con negro. Me va a decir, la función del sustantivo dentro de la oración, ¿sí? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función dentro de la oración? ¿Cuál es la función? Y me va a decir, cuando el sustantivo se encuentre dentro del sujeto, va a cumplir la función de núcleo del sujeto. Oye, qué función tan importante, ¿no? Núcleo del sujeto. Va a cumplir la función de aposición. Aposición. Y cuando el sustantivo se encuentre en el predicado, va a cumplir la función de objeto directo. Objeto directo. Pero también va a cumplir la función de objeto indirecto. Objeto indirecto. Pero también va a cumplir la oración de circunstancial de compañía. Pero también va a cumplir la función de predicativo. Pero también va a cumplir la función de complemento agente. Oye, varias funciones cumple el sustantivo, ¿no? Sí, cumple muchísimas funciones, ¿ya? Por ahí incluso que estoy omitiendo algunas. Pero no te preocupes, porque solo lo estamos haciendo, solo lo estamos nombrando como teoría, ¿ya? O sea, el sustantivo, cuando esté en el predicado, mira que mi plumón ya no pinta, cuando el sustantivo esté en el predicado, cumple la función de objeto directo, objeto indirecto. Cuando el sustantivo esté en el sujeto, cumple la función de núcleo del sujeto y aposición. Ejemplo, profesor, mira el ejemplito, mira, mira, mira. Ay, 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 ay. Mira. María come pan. María come pan, ¿ya? Fácil. Profesor, no sé allá yo el sintaxis, no te preocupes, solo es como teoría porque luego lo vamos a desarrollar en el siguiente año. Come es mi verbo. ¿Quién come? María, mi sujeto. ¿Qué come? Pan, predicado. Bueno, come pan, todo predicado. Ya está. ¿Qué palabra es María? María es un sustantivo, sirve para nombrar cosas, animales, objetos. ¿Qué palabra es come? Come es un verbo. ¿Qué palabra es pan? Palabra es un sustantivo. ¿Ya? Ahora, dentro del sujeto, el sustantivo, ¿qué puede ser? Puede ser núcleo del sujeto, puede ser aposición. Dentro del predicado, el sustantivo, ¿qué puede ser? Objeto directo, indirecto, compañía, predicativo, complemento, agente. Ya vamos a ver cuáles son. Como es la palabra más importante del sujeto, esto será núcleo del sujeto. Como digo yo la pregunta, ¿qué es lo que, más verbo más sujeto, qué es lo que come María? Pan. Entonces esto será objeto directo. Pues no te entendí nada cómo lo has hallado eso, no te preocupes. No te preocupes, no estamos haciendo sintaxis. Simplemente lo que quiero que te quedes es que cuando el sustantivo esté en el sujeto, puede ser núcleo del sujeto, puede ser aposición. Cuando el sustantivo esté en el predicado, puede ser directo, indirecto, compañía, predicativo o agente. ¿Sí? Esto grábatelo como memoria. ¿Sí? Entonces, no te preocupes. Ya, una más. Pedro viaja con Luis a Paraguay.
Pedro viaja con Luis a Paraguay. Viaja, verbo. ¿Quién viaja? Pedro, sujeto. Viaja con Luis a Paraguay, predicado, ¿sí? Pedro, sustantivo o no. Dentro del sujeto, núcleo del sujeto. Te dije, el sustantivo puede ser núcleo del sujeto. Viaja, bueno, es un verbo. Con Luis, Luis, sustantivo. Paraguay, sustantivo. ¿Con quién viaja? Con Luis, circunstancial de compañía. ¿El sustantivo puede ser circunstancial de compañía? Sí. ¿A dónde viaja? A Paraguay, circunstancial de lugar. ¿El sustantivo puede ser circunstancial de lugar? Por supuesto que sí. ¿Te das cuenta cómo el sustantivo dentro del predicado puede ser circunstancial de lugar, puede ser objeto directo, puede ser compañía, puede ser agente, puede ser directo, indirecto? Y el sustantivo dentro del sujeto puede ser núcleo o puede ser aposición. ¿Ya? Tome una fotito así nomás con el grabador. ¿Sí? Ya está. Entonces, chicos, he tenido mucho gusto de trabajar con ustedes. El día de hoy simplemente hemos hecho el sustantivo y la parte teórica. A la siguiente hacemos ya un poco más la parte práctica y la clasificación de los sustantivos. Cuídate mucho, un abrazo, soy Alexander Ramasta Rivera y nos vemos en la siguiente clase.